Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy que es 22 de mayo, hace exactamente 19 años que se casaron Felipe y Leticia, los hoy reyes de España. Yo he hablado de esta boda con detalle en otro vídeo, pero hoy os quería comentar precisamente un hecho que creo que en ese momento fue muy humillante para Leticia y que visto con los ojos de hoy, pues la verdad es que toma un significado simbólico totalmente diferente. Bueno, pues había un equipo de expertos en protocolo que estaban preparando la boda. Hay unas normas para las bodas hechas con ceremonia que creo que la mayoría de nosotros pues conocemos porque hemos ido a alguna, porque nuestras bodas han sido así o porque lo hemos visto en algún lugar. Y entonces pues lo lógico, lo que es normal, lo que es protocolario, como si dijéramos, es que primero en el desfile que hay en el momento de ir a la iglesia, ¿no? Primero va el novio del brazo de su madre y madrina, que era Felipe con su madre, con doña Sofía, no hay problema. Después iba el padre, ¿no? El padre con la madre de la novia, ¿no? Que era don Juan Carlos con Paloma Rocasolano, que era la madre de Leticia, y después, al cabo de un tiempo prudencial, pues entraba la novia del brazo de su padre, que era Leticia del brazo de su padre Jesús Ortiz. Bueno, se tuvo que cambiar un poco los tiempos porque yo vi a cántaros y la verdad es que luego tampoco fue con esta precisión, pero bueno, la idea era esta, ¿no? Pero unos días antes de la boda a alguien se le ocurrió la idea, yo creo que no fue al mismo don Juan Carlos, porque don Juan Carlos pasa de todo, yo os digo que todo este tipo de cosas le importan un pito, la mayoría de cosas le importan un pito, pero alguien dijo, ¿cómo va a entrar el rey de España del brazo de una sindicalista? Del brazo de una señora que es hija de un taxista, que en aquel momento se remarcaba mucho esto, y del brazo de una señora además tan bajita, siendo el rey tan alto. Entonces dijo, bueno, será un ridículo espantoso, se quitará todo el tipo de solemnidad al acto, como el rey de España va a ir del brazo de esta señora, esto es imposible, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, pues ¿con quién tiene que ir? Bueno, pues que entre. Entonces a alguien se le ocurrió la idea que entre con su hermana, la infanta Pilar, era viuda, era alta como don Juan Carlos y entonces alguien decidió pues, que don Juan Carlos, contra toda lógica y contra todo lo que se llevaba de protocolo y con el asombro de todo el mundo, pues entraría con doña Pilar. Yo me imagino pues la cara de Leticia cuando le dijeron que su madre no iba a ir del brazo de don Juan Carlos, que a su madre se avergonzaban de su madre y que la relegaban a un lugar secundario. De hecho, bueno, la madre entró, no sabían con quién debía entrar y la madre entró del brazo de su hija, ¿no? De Telma, o sea que también era una cosa un poco absurda, su hija era soltera. Por cierto, que otro tema humillante es que también apartaron de la boda a la mujer actual de Jesús Ortiz, se acababan de casar hace unos meses, era su mujer legal, aunque no lo hubiera sido, era igual, porque bien iba una hermana de Leticia con su compañero, con el que no estaban casados, pero a la actual mujer, a la actual esposa de Jesús Ortiz, pues se les prohibió que fuera a la boda y no acudió. Y entonces, bueno, nos encontramos con el poco, no sé, yo lo veo un disparate protocolario, que primero entró Felipe con su madre y después, ante el asombro de todo el mundo, entró tan campante don Juan Carlos de brazo de su hermana. Y después entró la madre de la novia, que yo creo que tiene su importancia, en un papel totalmente secundario, con su propia hija. Entonces, en ese momento es curioso porque en ese momento a nadie le llamó la atención esto. Quiero decir que, bueno, nos llamó la atención. Yo, de hecho, en las tertulias que participaba, en los sitios donde iba, lo comentaba como una cosa absolutamente asombrosa. Pero como en esa época todo lo que hacía don Juan Carlos tenía bula, o sea, si se hubiera puesto, yo que sé, a dar volteretas desnudo en medio de la plaza antes de entrar en la iglesia, creo que todo el mundo le hubiera reído las gracias y que a nadie le hubiera importado. O sea, todo lo que hacía don Juan Carlos en ese momento estaba bien y nadie pensó en lo absurdo que era, en el feo que era a la futura reina de España que su madre, ¿no?, hubiera entrado en un lugar secundario en la boda. Yo pienso, ya esto será tema para otro vídeo, pero yo pienso que Leticia debe tener un recuerdo horrible de su boda. De hecho estaba enferma, había adelgazado muchísimo, el traje le iba grande, el traje era muy bonito, pero no le sentaba bien, no le caía bien, tenía fiebre, arrastraba un constipado, yo creo que de tipo psicosomático, precisamente por todo este tipo, ¿no?, de cosas que convirtieron ese día, que tenía que ser el más bonito de su vida, seguramente en uno de los más tristes.
Bueno, como os digo, a nadie le llamó la atención, ningún periodista lo mencionó. Nosotros, bueno, los que intentábamos pues llamar la atención sobre este hecho nos callaban la boca, nos decían, no, de esto no hables, porque en esa época don Juan Carlos tenía la admiración y la adulación de absolutamente toda la clase periodística. Y curiosamente, la única voz disonante fue la enviada especial del periódico La República, que, bueno, con su nombre ya lo dice todo, italiano, que casualmente era la condesa Olguina de Rovilán, que había sido aquella primera novia de don Juan Carlos. De hecho, la había dejado cuando se había decidido a casarse con Sofía. Bueno, de hecho, una semana antes de casarse con Sofía, se acostó con ella todavía, ¿no? En la pensión Pasiello de Roma, como hemos contado en otro vídeo. Entonces, la enviada especial del periódico República fue esta condesa, que le gustaba escribir, tenía incluso un blog, falleció hace un par de años, como sabéis, y entonces ella sí que se despachó a gusto, ¿no? Y hizo una crónica venenosísima sobre esta boda y concretamente de la pobre Paloma Rocasolano. Dijo, ¿cómo se pensaba que ella iba a ir del brazo de mi Juanito? Si llevaba la hoz y el martillo, solamente le faltaba llevar la hoz y el martillo bordado en la ropa, porque la pobre Paloma iba vestida de rojo, que por cierto iba muy guapa. Llevaba un sombrero que parecía un orinal. Es verdad que era un sombrero bastante grande, pero yo lo veía muy elegante. Bueno, hizo una burla despiadada y dijo, la cara de Juanito, de mi Juanito, era un poema. Yo, que sé interpretarlo tan bien, estaba pensando, ¿yo dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y terminaba esta crónica tan venenosa diciendo, Leticia llevará algún día una corona, pero será una corona de cartón. O sea, yo con esta frase final no sé qué quería decir. Pero bueno, mi reflexión en estos momentos es que en aquel momento a don Juan Carlos le dio vergüenza entrar en la boda de su hijo con la madre de la novia, ¿no? Del brazo, y si echa la vista atrás, Paloma Rocasolano y también su marido Jesús Ortiz, al que le prohibieron que acudiera con su mujer, ¿no? Con su mujer en esos momentos y también en la actualidad, pues si echan la vista atrás, esta pareja, este matrimonio, que nunca han dado ningún escándalo, que se han comportado siempre de una forma muy discreta, que no sabemos lo que han hecho durante todos estos años, que es la mejor señal de que se han portado siempre de una forma pues admirable, ¿no? Cuando echan la vista atrás, pues a lo mejor piensan que el que se tendrían que avergonzar de salir con don Juan Carlos del brazo sería Paloma, ¿no? Que en realidad de buena se libró, porque desde entonces el comportamiento de don Juan Carlos se ha puesto, hemos sabido lo que pasaba, ¿no? Hemos explicado lo que había hecho, están saliendo voces continuamente, sus exmujeres, sus exnovias, contando. Incluso el otro día Bárbara Rey contaba que ella sospechaba que la habían querido asesinar, y yo pienso pues que de buena se libró, ¿no? Paloma, de no ir del brazo de Juan Carlos, aunque en ese momento no supiéramos verlo. Bueno, solamente os quería contar este detalle de la boda, que la verdad es que es un detalle que a mí me ha llamado la atención. Espero que os haya interesado. Un beso.